Buenas noches, este es el día con Santiago Rosado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos entonces a continuar con nuestra clase de la Biblia sobre el Apocalipsis, pero antes de comenzar la clase vamos entonces a hacer nuestra oración para antes de leer la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Bueno, vamos entonces esta noche, ¿verdad? Vamos a continuar con el capítulo 15 del libro del Apocalipsis. Y este capítulo 15 es muy interesante, ya que nos habla de ángeles y de las últimas 7 plagas. Con la aparición del Cordero que vimos en el capítulo 14, ¿verdad? En los versículos del 1 al 5, se ve que se avecina el final. Y eso produce ya en el cielo un canto de alabanza que vemos aquí en estos primeros 4 versículos de este capítulo 15. En la tierra, el advenimiento de las tribulaciones del fin del mundo está simbolizada en el derramamiento de las 7 copas que vamos a ver más adelante en el versículo 5 del capítulo 15, ¿verdad? De este que vamos a estar leyendo, y en el versículo 21 del capítulo 16, que será en la próxima clase. Esta introducción subraya el paralelo con la primera señal grande y maravillosa que inició esta serie, que es la mujer con el niño rodeados de un esplendor cósmico. Y esto fue lo que vimos en el capítulo 12, en los primeros 6 versículos del capítulo 12. Más aún, la serie llega a su clímax en la 7ª copa, que significa la destrucción de Babilonia, que en los capítulos 17 y 18 que vamos a leer en el futuro, van a elaborar esta caída de Babilonia con una riqueza de detalle inmensa, ¿verdad? Con esto en mente, como este capítulo 15, vamos entonces a dar comienzo para leer los primeros 2 versículos de este capítulo, que dice así. Dice: vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles que llevaban 7 plagas, las últimas, porque con ellas se consuma la cólera de Dios. Vi también como un mar de cristal destellante y los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, que se colocaban sobre el mar de cristal, llevando las arpas celestiales de sus manos. Como vemos, aquí en el versículo 1 hay 7 ángeles que cargan con 7 plagas. Luego vamos a ver en el versículo 6 más adelante que vamos a traerlo a colación para poder entender esto un poquito. Salen del templo llevando 7 plagas, mientras que solamente en el versículo 7, que va a ser más adelante, los 7 ángeles se les da 7 copas de oro repletas de la cólera de Dios, ¿verdad? Únicamente ahora
El humo de la gloria de Dios llena el templo y su cólera va a manifestarse. Como vamos a ver eventualmente en el capítulo 16, ¿verdad? En el versículo 1 que dice, una gran voz del templo manda a arrojar las copas de la cólera de Dios. Estoy adelantando para que uno pueda ver en contexto lo que estas copas simbolizan, ¿verdad? En el versículo 2 del capítulo 16, ¿verdad? Va a ser cuando el primer ángel entra en acción. Y eso lo vamos a ver, obviamente, más adelante. Todo esto nos hace ver que las plagas no se identifican con las copas. Que las plagas no bastan por sí mismas. Hacen falta que estas plagas sean metidas en contenedores y esto a su vez sean arrojados contra el enemigo o el objeto al que estas plagas van a ser, ¿verdad? O sea que las copas en sí no son nada malo. Y las plagas por sí mismas tampoco pueden hacer nada, porque tienen que estar dentro de estas copas, ¿verdad? Vamos a ver la relación por qué traigo esa colación. Por lo tanto, 7 ángeles que traen 7 plagas, pero tienen que estar en copa de oro. Vamos entonces, vamos al significado de una copa, ¿verdad? Fíjense que en griego la palabra para copa es fiade, ¿verdad? Y esta no significa un cáliz o un vaso, ¿verdad? De esos que uno utiliza para beber. Porque es más bien es una urna funeraria o olla para cocinar. Eso es lo que esa copa de que se habla en Apocalipsis se está refiriendo. Porque en griego un vaso, un cáliz es posterio. O sea, y la palabra que se utiliza en griego en este pasaje es fiale, ¿verdad? Por lo tanto, esto es un contenedor mucho más grande, ¿verdad? Aparte del Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, donde, como se acuerdan en ese pasaje, hay unas copas donde contienen las oraciones de los santos, ¿verdad? En los demás pasajes se trata siempre de las copas del último grupo de 7, ¿verdad? Porque, como hemos visto, han habido 7 sellos, 7 trompetas y ahora hay 7 copas, ¿verdad? Que hemos visto a través de los pasajes anteriores. De todos modos, las copas siempre están relacionadas con el culto, ¿verdad? En el templo de Jerusalén se usaban como utensilios sagrados para las funciones litúrgicas. Y ese es el tipo de copa que se está hablando aquí en el Apocalipsis, ¿verdad? Donde va a estar contenida las plagas que son la cólera de Dios, ¿verdad? Ahora, estamos hablando sobre la cólera de Dios, ¿verdad? Y hay 2 imágenes de la cólera de Dios o ira de Dios, ¿verdad? En el primer caso, se trata de beber el cáliz, de gustar hasta la última gota la cólera de Dios, ¿verdad? Vamos a leer en Isaías, en el capítulo 51 de Isaías, el versículo 17, que nos dice: despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que te serviste de la misma mano de Yahvé la copa que contenía su enojo y que hace perder los sentidos, te la tomaste hasta dejarla vacía, ¿verdad? O sea que eso es una imagen de la cólera de Dios, donde es como tomar de la copa de Dios, ¿verdad? Y así vemos otros pasajes en Ezequiel, en Salmo, y vimos también en Apocalipsis, en el pasaje, en el capítulo pasado. Ahora, esta imagen pone el acento, ¿verdad?,
el destinatario. ¿Quién va a beber de esa copa? Este debe beber el cáliz por completo. Es preciso sufrir el castigo definitivo hasta el fin, sin posibilidades de volver atrás. En otros pasajes se habla de que Dios arroja su cólera sobre sus enemigos, ¿verdad? Como lo vemos en Ezequiel, en Oseas y en el profeta Nahum, ¿verdad? En esta segunda imagen, el acento se pone sobre el sujeto parecido a uno que lleno de cólera arroja sobre su adversario agua o fuego en un contenedor, ¿verdad? En el otro es el que recibe. En esta imagen es el que derrama su cólera sobre la otra persona, ¿verdad? Aquí no se habla de la cólera que hay que beber en esta segunda imagen, ¿verdad? Sino de la cólera que hay que arrojar. Con esta imagen se subraya una acción violenta y nos encontramos de lleno en el meollo de las 7 copas que están repletas de aquella cólera divina que va a ser derramada abundantemente, que es esta segunda imagen que estamos viendo, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que nosotros entendemos por cólera, ¿verdad? Con frecuencia, la cólera o ira se traduce como indignación, venganza o castigo, ¿verdad? Una definición más amplia de la palabra cólera es la respuesta que se produce al percibir el mal y la injusticia, ¿verdad? Aunque tanto los humanos como Dios tienen la capacidad de expresar ira, hay muchas diferencias entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios se manifiesta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y siempre es santa y justificada la ira de Dios, ¿verdad? Cuando en la Biblia se habla de la ira de Dios, se refiere precisamente al rechazo que Dios experimenta ante el mal y la injusticia. Dios es el bien por excelencia, ¿verdad? Y es totalmente incompatible con cualquier forma de mal, ¿verdad? Dios rechaza el pecado, pero quiere salvar al pecador. Y por eso la Biblia dice igualmente que Dios no quiere la muerte del pecador, sino su conversión, como nos dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. En el Antiguo Testamento la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina. En el Salmo 78, versículos 56 a 66, describe la idolatría de Israel. Y la ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, el día de la ira de Dios. Y eso lo vemos en Sofonías, en el primer capítulo, versículo 14 al 15. Por lo tanto, la ira de Dios es contra el pecado y la desobediencia. Y está perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto. Así como Dios es santo y perfecto. Dios proporciona un camino para ganar el favor divino. ¿Qué es cuál? El arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador. Rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios e incurrir en su justa ira. Y es bueno no perder jamás el contexto global de las afirmaciones de la Sagrada Escritura. Claro que hay que ver cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se explican uno al otro, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, Dios también expresó su ira para hacer justicia al pecado. El Nuevo Testamento proporciona varias historias de la ira de Dios que se muestra a los que
rechazan. En Juan 33, versículo 36, explica que quien rechace al Hijo de Dios estará bajo la ira de Dios. Pero este versículo también explica que quien crea y siga al Hijo tendrá vida eterna y experimentará la gracia de Dios, ¿verdad? En Lucas capítulo 16 dice que hay un claro ejemplo de cómo una persona que no sigue los mandamientos de Dios rechaza su mensaje y experimentará la ira del Señor. Una persona no sufrirá la ira de Dios si cree en el mensaje que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, como dice en Romanos. Dice que los que no reciben a Cristo como su Salvador acumulan ira para sí mismos en el día del juicio final, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es distinguir el sentimiento de ira del pecado de la ira, en el caso de nosotros los humanos, ¿verdad? Nos enseña la psicología y el catecismo de la Iglesia Católica que sentir no es lo mismo que consentir. ¿Qué queremos decir con eso? Que los sentimientos en sí mismos no son ni buenos ni malos. Son amorales los sentimientos. No son pecados. Nos dice el catecismo que el término pasiones designa los afectos y los sentimientos. Ejemplos eminentes de pasiones son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la ira. En sí mismos, las pasiones no son buenas ni malas. Las emociones y sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes o pervertidos en los vicios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que eso nos quiere decir? Nos quiere decir que el sentimiento es una cosa y la expresión externa es otra. No podemos controlar los sentimientos. Por ejemplo, si alguien me da un pisotón en el pie, por ejemplo, ¿verdad? Y de momento, pues uno, pues como que le molesta y se enoja, ¿verdad? Porque hay un pisotón. Como yo reaccione a ese pisotón en el tiempo, es si esa ira que me dio va a convertirse en un pecado o va a ser algo que yo me voy a controlar yo mismo y voy a crecer como ser humano, ¿verdad? Es como uno reacciona a los sentimientos que uno tiene, que hace los sentimientos buenos o malos, ¿verdad? Por lo tanto, tener ira no es un pecado. Mientras uno lo aísle y se eviten las conductas que sean perjudiciales en la vida familiar o en la vida del trabajo o en la sociedad, ¿verdad? La ira definitivamente es un sentimiento bien difícil de controlar, ¿verdad? Pero eso es parte de nuestro crecimiento espiritual y de nuestro crecimiento humano, ¿verdad? Y por eso los sentimientos uno no los puede controlar, que uno tenga esos sentimientos, pero sí puede controlar las acciones que esos sentimientos me llevan a realizar, ¿verdad? Por eso es que decimos que sentir no es lo mismo que consentir, ¿verdad? Yo puedo sentir algo, pero consiento en que esa pasión me arrastre a un acto malo, pues entonces, obviamente, pago las consecuencias de eso. Aquí en la tierra me llevan a la cárcel, ¿verdad? Pero a nivel espiritual, si yo no sigo lo que Dios, el plan que Dios tiene para mí, que es santo, que es perfecto, no sigo sus mandamientos, pues verdaderamente entonces, pues yo escojo una vida que es conducente a estar
no en la presencia de Dios, que es lo que llamamos el infierno, ¿verdad? Por lo tanto, eso es muy importante. Hay ira que puede ser buena, ira justa, ¿verdad? Una ira que le da a uno cuando uno ve una injusticia, ¿verdad? Y uno tiene que reaccionar ante esa injusticia. Si uno ve que si hay una injusticia ocurre y uno no siente ira por esa injusticia, pues entonces ya eso de por sí es algo malo, porque hay algo malo dentro de uno, ¿verdad? Si uno siente esa ira y entonces pone en acción para corregir esa injusticia, ¿verdad? Pues entonces uno está haciendo algo bueno. Si no lo hace, entonces está pecando el pecado de omisión, ¿verdad? Si yo veo que alguien un hombre le está dando a una mujer, ¿verdad?, en la calle y no salgo a defenderla, pues entonces estoy pecando de omisión, ¿verdad? Entonces, pues esa ira ante esa injusticia hay algo que es positivo, ¿verdad? En los evangelios nosotros encontramos el testimonio de que Jesús se enojó y que tuvo ira, ¿verdad?, contra los mercaderes, ¿verdad?, en el templo, cuando vio que habían convertido la casa de su padre en una madriguera de ladrones. ¿Y qué hizo? Empezó y viró todas las mesas y agarró una cuerda y empezó a azotarlo, ¿verdad? Y ese fue nuestro Señor. Por lo tanto, eso fue una ira santa, ¿verdad? También vemos otro ejemplo en Marcos, capítulo 3, donde paseó sobre ellos su mirada, enojado y apenado por su ceguera, cuando estaba lidiando con los fariseos, ¿verdad? Los hipócritas que ellos eran, ¿verdad? Y otro ejemplo, también en Marcos, en el capítulo 9, cuando los apóstoles tratan de evitar que los niños se acerquen a él, ¿verdad? Y él les dice, dejen que los niños vengan a mí. Y lo hizo de una manera, porque se había enfadado, ¿verdad?, por lo que estaban ellos. Por lo tanto, vemos que esos tres ejemplos que tenemos, ¿verdad?, son cuando nuestro Señor Jesucristo, pues, sintió el sentimiento de la ira ante una injusticia que se estaba ocurriendo, ¿verdad?, o ante algo que tenía que ser corregido. Por lo tanto, por eso las pasiones pueden ser, como dice en el anterior, dice las emociones y sentimientos pueden ser asumidos por las virtudes, la virtud de la justicia, ¿verdad?, o pervertidos por los vicios, ¿verdad? Cuando entonces se siente ira y entonces se utiliza para hacer mal a alguien, ¿verdad? Ahora, en los evangelios encontramos el testimonio. Ahora, el castigo luce, ¿verdad?, la cólera de Dios como algo muy pesado, ¿verdad? Pero si no olvidamos el contexto, sabemos que quiere expresar una acción medicinal de Dios. Estas plagas de las que estamos hablando, de la cólera de Dios, es la última oportunidad que Dios les brinda a los hombres idólatras, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, estas plagas que está hablando el Apocalipsis son maneras como Dios le estaba tratando que estos hombres y mujeres que eran idólatras se arrepintieran, ¿verdad? Asimismo, como lo vemos en el Éxodo, que las plagas de Egipto o las señales que se hicieron en Egipto, ¿verdad?, fue para ¿qué? Para tratar de convertir al faraón para que dejara salir al pueblo de Israel. Y le dio 9 oportunidades hasta que al último, la 10ª, fue la muerte de los primogénitos. Y ahí entonces, el faraón tuvo que ceder, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que Dios siempre nos da oportunidades a nosotros para que nosotros volvamos a Él. Y puede utilizar, como dicen en este país, pueden utilizar la zanahoria o puede utilizar el garrote, ¿verdad? Pero Él utiliza todos los medios a su disposición para que nosotros
no nos perdamos, ¿verdad? Por lo tanto, volviendo a este capítulo 15, los 7 ángeles del versículo 1 constituyen otra señal grande y maravillosa. Y esta sería la tercera señal, porque las primeras 2 fueron la mujer, ¿verdad? Y el dragón. Una positiva y la otra negativa, como vimos en el capítulo 12 de anteriormente. Y estos ángeles de este capítulo 15 están equipados con plagas definidas, últimas, ¿verdad? En comparación a las precedentes. Por medio de estas plagas, la cólera de Dios llega a su cumplimiento. Así que representan algo muy serio, ¿verdad? O sea que en otras palabras, la cólera de Dios no es como la cólera de nosotros, ¿verdad? Donde nos enfogonamos, donde verdaderamente tiende a ser algo más negativo que positivo, en la mayor parte de los casos. Sino que la cólera de Dios es otro signo del amor que Él nos tiene a nosotros. Así como nosotros los que somos padres sabemos que muchas veces tenemos que corregir a nuestros hijos cuando sabemos que están haciendo algo malo, y algunas veces tenemos que imponerle castigos que son severos, pero lo hacemos porque lo amamos a ellos y porque queremos que sean buenos ciudadanos, sean hombres y mujeres de bien y sean buenos cristianos, ¿verdad? Y en ese momento, pues tal vez ellos no lo aprecian, pero más tarde sí aprecian miran para atrás y ven qué bueno que me regañaron, que me castigaron, porque pues eso me enseñó a que eso que estaba haciendo estaba malo, ¿verdad? Yo siempre les doy el ejemplo del niño que trata de cruzar la calle, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que el padre o la madre lo agarra y algunas veces hasta le dan una nalgada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que si él cruza la calle sin mirar, un carro puede venir y atropellarlo. Por lo tanto, eso le inculca ese castigo fuerte, le inculca que eso no se puede hacer. Y eso le salva la vida. Así nos pasa a nosotros. Ahora, el mar de cristal que habla este versículo segundo puede recordar también la salvación del Éxodo, o el mar de bronce que se utilizaba para las purificaciones del templo de Jerusalén, ¿verdad? De Salomón, cuando construyó el primer templo, mandó a hacer un mar, una vasija inmensa donde se guardaba el agua, que se utilizaba para la purificación antes de ir a orar en el templo, ¿verdad? En cualquier caso, sea la salvación del Éxodo a pasar a través del mar rojo, ¿verdad? Que nos puede traer esa imagen de cristal a la mente, o puede ser esta vasija que también se conocía como el mar de cristal. En cualquier caso, una vez más, la oración de alabanza de la iglesia precede a la intervención de Dios, ¿verdad? Que esto era para uno purificarse, para ir a orar, ¿verdad? Como nos dice el catecismo de la iglesia católica, la alabanza es la forma de adorar que reconoce que la manera más directa que Dios es Dios, le canta por Él mismo, le da gloria, no por lo que se hace, sino por lo que Él es. Participa de la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle la gloria. Y fíjense, quiero darle énfasis a esto que dice, le reconoce de la manera más directa que Dios es, le canta por Él mismo, le da gloria no por lo que se hace, sino por lo que Él es. O sea que nuestra relación con Dios, como hemos dicho tantas veces, no puede ser una relación mercantil, donde yo te quiero por lo que tú me puedas dar, ¿verdad? Sino que yo te quiero por lo que tú eres, porque tú me creaste, ¿verdad? Y me creaste no porque me necesites, porque Dios no era que nosotros tenemos, Él necesita, sino nos creó como un acto de amor, ¿verdad? Por lo tanto, ese amor
tiene que ser desinteresado, ¿verdad? Porque en cuanto hay interés, pues entonces ya es no un amor perfecto, y es el amor de nosotros los humanos, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Es un amor donde yo te quiero en la medida en que tú me hagas bien, me ayudes y que llene las expectativas que yo tengo. Una vez nada de esas cosas pasan, entonces, ya yo no te quiero. Por eso hay tantos divorcios hoy en día, ¿verdad? Y por eso hay tanta desunión en la familia y cosas así, ¿verdad? Por lo tanto, si verdaderamente el amor perfecto, que es el amor de Dios, que el ágape, ¿verdad? Que los griegos tienen los tres tipos de amor, el eros, que entre esposo y esposa, el filial, que entre los hermanos, la amistad, y está el ágape, que es el amor donde estoy dispuesto a sacrificarme por la otra persona, ¿verdad? Donde el interés de la otra persona está por encima de mi propio interés, ¿verdad? Y nosotros pues debemos de practicar ese amor dentro de las limitaciones humanas que tenemos, que solamente Dios es el único que es perfecto, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tratar en lo más profundo, y por eso el amor entre un hombre y una mujer es el ejemplo más perfecto, donde, como dice la Escritura, tenemos que estar dispuestos a dar, el esposo a dar la vida por la esposa, ¿verdad? Y viceversa. Por lo tanto, ese es el amor que nosotros tenemos que tener con Dios, porque no por lo que se hace, no porque Él nos da, sino por lo que Él es. Es que verdaderamente tenemos que amarlo, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es la alabanza, es que lo alabamos por lo que Él es, lo adoramos, lo glorificamos, no porque, sí, todos le pedimos por la salud, le pedimos por las personas que nosotros queremos, le pedimos por las personas que han muerto, ¿verdad? Pero de una forma de oración, ¿verdad? Pero en la oración de alabanza es la forma, ¿verdad?, más directa, donde nosotros vemos a Dios como lo que es, como Dios, ¿verdad?, al alabarlo desinteresadamente. Así que vamos entonces, con eso vamos entonces a pasar a leer los próximos versículos. Y voy a leerle el versículo 2 porque de esa manera podemos interpretar mejor el versículo 3 y 4, ¿verdad? Y dice así: vi también como un mar de cristal destellante, y los vencedores de la bestia, de su imagen y de la cifra de su nombre, que se colocaban sobre el mar de cristal llevando las arpas celestiales en sus manos. Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios, y el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no dará honor y gloria a tu nombre, oh Señor? Tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán y se postrarán ante ti, porque tus fallos se han dado a conocer. Fíjense, los versículos 2 al 4 enfatizan la alabanza de los vencedores. O sea, los que, como se acuerdan, los vencedores son aquellos que pudieron sobrellevar la tribulación, ¿verdad? Fueron testigos, ¿verdad? Mártires, y siguieron los mandamientos de Dios, ¿verdad? Como vimos en los capítulos anteriores, estaban vestidos de blanco, ¿verdad? El clímax de las visiones del pequeño libro, ¿verdad?, que vemos entre los capítulos 10 y 14, ¿verdad? Estos versículos están enfatizando eso. A la vez, el himno sirve de intermedio a las visiones de las copas e interpreta proféticamente el relato simbólico de la cólera de Dios, ¿verdad?
a menudo en el Apocalipsis el motivo del éxodo, o sea, la imagen y las enseñanzas del éxodo, que nos hablan sobre la liberación del pueblo escogido, ha servido como de un hilo que conecta todo el Apocalipsis, ¿verdad? Lo mismo se explica ahora, al mismo tiempo que determina las visiones de la plaga que vienen a continuación. Así como vimos las plagas en el Éxodo, vemos las plagas ahora en el Apocalipsis, ¿verdad? Y vemos también el mar de vidrio que hace referencia, ¿verdad?, al capítulo 4, versículo 6 del Apocalipsis. También vemos aquí que habla sobre el fuego, que alude a la cólera divina. Y esto lo vimos en el capítulo 8 y en el capítulo 14, ¿verdad? Y que habían vencido, ¿verdad? Esto habla de las promesas al vencedor al final de las 7 cartas, ¿verdad? ¿Se acuerdan las cartas que se hicieron a las diferentes iglesias, ¿verdad? Del capítulo 2, donde se decía, los que vencerán se les dará a las diferentes iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, esto y otros recordatorios nos refieren a pasajes significativos de la victoria en el Apocalipsis. La transformación, por ejemplo, del himno de Moisés, que viene no de ahora, como habíamos dicho, viene del Éxodo, ¿verdad? El capítulo 15, y del himno del Cordero, que viene también del Apocalipsis en el capítulo 15 y el capítulo 15 del Éxodo, ¿verdad? Eso es algo que San Juan es genial cómo combina la canción de Moisés del Éxodo con esta canción de ahora. Y esta canción, quiero leerle un fragmento de ella para que podamos ver la correlación entre uno y el otro. Y está básicamente desde el versículo 1 al 18 del Éxodo, un poquito larga, pero no la vamos a leer toda, vamos a tener algunas partes para que tengan idea. Empieza así, dice: cantaré a Yahvé que se hizo famoso, arrojó en el mar al caballo, a su jinete. Esta canción es después que, en el contexto es cuando pasan por el mar rojo y los egipcios son ahogados en el mar rojo. Por lo tanto dice: cantaré a Yahvé que se hizo famoso, arrojó en el mar al caballo y a su jinete. Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré, él fue mi salvación, él es mi Dios y lo alabaré. Y luego sigue más adelante, dice: ¿quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso y santo, terrible en sus hazañas, autor de maravillas? Extiendes tu mano y se los traga la tierra. Guiaste con amor al pueblo que rescataste y lo llevaste con poder a tu santa morada. Y luego sigue más adelante: tú lo llevarás y lo plantarás en el monte que es tuyo, el lugar en que habitas, oh Yahvé, el santuario del Señor, obra de tus manos, que Yahvé reine eternamente, ¿verdad? Y esos son diferentes versículos, no es todo el canto, pero básicamente ese fue el canto que Israel, ¿verdad?, le cantó a Dios por haberlo sacado de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y así como él lo sacó de la esclavitud en Egipto en esa época, pues también ahora en el Apocalipsis él está sacándolo de la esclavitud del pecado para llevarnos a la tierra prometida de nosotros, que es nada menos que el cielo, ¿verdad? Por lo tanto, como vemos, esta canción de Moisés, ¿verdad?, que acabamos de leer, ahora en el Apocalipsis, vemos aquí que una combinación de muchos pasajes de esa anterior, ¿verdad?, que fue escrita para Israel y por Israel. Y por lo tanto, al ellos recordar esa imagen de la salida de Egipto y del canto de Moisés,
pues entonces Juan lo utiliza aquí en el libro de Apocalipsis, que lo utilizó al principio del libro, ¿verdad? Y lo utiliza ahora en este capítulo 15, ¿verdad? Y esta canción, pues, es para recordarle a los fieles que Dios, todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿verdad? Una alegoría de llevando a la persona a esa imagen del Éxodo. Ahora, cuando los santos del Apocalipsis, que estamos ahora en Apocalipsis capítulo 15, cantan esta canción, es en reconocimiento de que las palabras de Moisés en el Antiguo Testamento eran ciertas, ¿verdad? Están diciendo verdaderamente, él lo que dijo era cierto, ¿verdad? Ahora, vemos que Jesús es el nuevo Moisés, que nos lleva a un nuevo éxodo, a una nueva tierra prometida, ¿verdad? Que es el cielo. Por eso la imagen de Jesucristo, que es el nuevo Moisés. Ahora, siguiendo los próximos versículos de este capítulo, dice: después se abrió el santuario de la tienda del testimonio, y salieron del santuario los 7 ángeles, portadores de las 7 plagas, vestidos de lino puro, resplandeciente, y ceñido su pecho con cinturones de oro. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por siglos sin fin. Entonces el santuario se llenó de humo, por estar ahí la gloria de Dios y su poder, de modo que nadie podía entrar en él hasta que se consumaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjense que la tienda de que nos habla en este versículo 5, como el arca que vimos en el capítulo 11, ¿verdad? Del Apocalipsis, que nos dice en ese versículo 19, nos dice: entonces se abrió el santuario de Dios en el cielo y pudo verse el arca de la alianza de Dios dentro del santuario. Se produjeron relámpagos, fragor y trueno, un terremoto y una fuerte granizada. Eso simboliza la presencia de Dios, ¿verdad? Que actúa definitivamente mediante sus ángeles. O sea, esa congelación de la tienda, que es la tienda, hace referencia a la tienda del Éxodo, donde verdaderamente estaba en la presencia de Dios con el arca de la alianza. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 25, versículo 22, ¿verdad? Estas 7 copas de oro son el instrumento para arrojar las plagas sobre el mundo, ¿verdad? Por eso se dice que están llenas del furor de Dios. Esto es, colmadas de la justicia divina, que se va a manifestar plenamente al final de los tiempos, ¿verdad? De ahí que las copas de oro sean a la vez símbolos de las oraciones de los santos, que motivan la intervención divina y de sus consecuencias, que es la victoria del bien y el castigo de los poderes del mal, ¿verdad? Como vemos, el contenido de las copas tenía que ser derramado para que luego fuera posible el acceso al templo celestial, porque las copas, estas plagas van a hacer purificar, ¿verdad? Lo que van a hacer es separar los buenos de los malos. El furor de Dios es algo que los cristianos y los hombres de bien quieren y lo reciben con bien. Y los hombres de mal, pues entonces va a ser dañino para ellos, ¿verdad? Es como el que vive dentro de los mandamientos de Dios y sigue, es como un pez en el agua, ¿verdad?
Pero el que está en contra de Dios es como un pez fuera del agua. Se ahoga, ¿verdad? Pues es lo mismo, lo único, pues están en diferentes lugares. El que no está con Dios no está, es como un pez fuera del agua. Y por eso, pues entonces, tenemos que ver que estas copas de oro que vimos en los capítulos anteriores, donde se presentan las oraciones de los ángeles a Dios. Por lo tanto, estas plagas no son otras cosas que la respuesta a las oraciones de los santos para que Dios vuelva. Que es lo que nosotros rezamos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que venga Dios, ¿verdad? Y que haga su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y eso es lo que estas copas de oro simbolizan, ¿verdad? Es la respuesta, la copa y las plagas son las respuestas a nuestras oraciones. Así que no hay que tenerle miedo, al contrario, ¿verdad? Es algo que con el favor de Dios llegará en su momento. Y con eso los dejo aquí por esta noche. Así que vamos a hacer entonces la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo bien, de todo mal, y los lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.